Hermanos, el libro de los Efesios es considerado para muchos predicadores el banco del creyente de la fe o la chequera del cristianismo o del cristiano por las grandes riquezas que podemos encontrar en el libro, hermano, del libro de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, habla de todas estas ricas bendiciones que nosotros, hermanos, como sus hijos, tenemos en Cristo. Y esto es glorioso, hermano, porque no es para todo el mundo, no es para toda la humanidad, es únicamente para nosotros como sus hijos, para ti que has nacido de nuevo, para ti que el Señor te ha rescatado de esa vana manera de vivir. Prácticamente el Señor nos ha rescatado del infierno eterno, hermanos. Y estas bendiciones grandes son para ti, son para mí, son promesas para ti, son promesas para mí, mi querido hermano. Entonces miramos al apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe el libro de Efesios, él estaba preso, hermanos, probablemente en una prisión en Roma. Y ahí escribe la carta a los Efesios, hermanos, dirigida a aquellos hermanitos que habían sido escogidos, aquellos que son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y como miramos en el capítulo 1 del versículo 3 al 8, habla de la pura bendición espiritual, hermanos. Pablo no nombra aquí bendiciones materiales, no nombra aquí bendiciones materiales, hermano. Pablo nombra aquí pura bendición espiritual porque el enfoque de Pablo, mi querido hermano, es que nosotros, como sus hijos, como aquellos que el Señor ha rescatado, pensemos en las cosas de arriba, hermano, ya que aquí lo terrenal se acaba, hermano. Aquí lo terrenal va a perecer tarde que temprano. Sin duda no dejan de ser bendiciones para el Señor para con nosotros, pero tarde o temprano se van a ir. Dios nos ha bendecido. Tú volteas a un ladito, está tu esposa, tus hijos. Son bendiciones, hermanos. ¿Ves? Tenemos nuestra casita, tenemos nuestro carrito, tenemos nuestro trabajo. Sin duda son bendiciones, pero eso algún día se va a acabar, hermano. Eso algún día se va a acabar. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que Abraham era un hombre muy rico. Job, hermanos, era un hombre muy rico. Salomón, no se diga, hermanos. Cuando él va a Dios y le pide sabiduría, él pide sabiduría. Dios le dice a Dios, por cuanto tú me has pedido sabiduría y no me has pedido riqueza, yo te voy a bendecir en gran manera. Hermanos, era uno de los hombres más ricos de ese entonces. Entonces la bendición, hermanos, material también es de Dios para nosotros, pero ese no es el enfoque de nosotros, ni tampoco es el enfoque de Pablo en la carta a los Efesios. Él quiere que nuestras mentes, hermano, vayamos más allá del sol, más allá, a mirar lo espiritual, hermano, ya que lo terrenal, como dijimos, pronto se va a acabar. Mismo Pablo en Colosenses capítulo 3 dice, si pues haber resucitado en Cristo, estos los creyentes, hermano, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese es el enfoque que Pablo, hermanos, entonces nos da en los primeros capítulos de Efesios. Que tu mente, hermanos, que mi mente estemos pensando en esas gloriosas promesas que tenemos en Cristo, mi querido hermano. Entremos entonces un poco al versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta palabra, hermanos, pequeña, que dice en él, se está refiriendo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo miramos en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 10 de Efesios capítulo 1. Entonces se está refiriendo, hermanos, a Cristo. Ahora en Cristo nosotros tenemos esa herencia, hermano, en los cielos. En Cristo, mi querido hermano. Si tú has nacido de nuevo, sin duda, hermano, la herencia te pertenece, es para ti, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, ¿a qué se refiere con la herencia? ¿Cuál es la herencia del cual el apóstol Pablo nos habla aquí? ¿Quién recibe esa herencia? Esta palabra, hermanos, herencia aparece en el versículo 11. Verán, ahí estamos, en el versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Aparece en el versículo 14 de ahí. Dice que es las arras de nuestra herencia. Aparece también, hermanos, en el versículo 16 al 18, Pablo, hermanos, está orando por los hermanos de Éfeso para que Dios les dé la sabiduría y un entendimiento para comprender cuáles son las riquezas de la gloria de esta herencia. Miren, el versículo 16 dice Pablo del capítulo 1, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando por ellos, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El versículo 18, alumbrando los ojos de qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza? Aquel que los ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo está orando por estos hermanos para que el Señor les dé ese entendimiento, hermanos. Y esto es hermoso, hermanos, porque son unos misterios muy grandes, hermano, que ahorita nuestra mente finita no puede entender. Por eso el apóstol Pablo está orando, intercediendo por los hermanos de Éfeso para que Dios les dé esa sabiduría y puedan entender, dice, las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos, dice ahí. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Según el capítulo 1, vosotros, aquellos que han nacido de nuevo. Esto es glorioso, hermano. Por eso le digo una vez más, la gente del mundo, hermano, si tú le hablas a un incrédulo de estas bendiciones, no la van a entender, hermano, porque estas únicamente son para los santos. Y el Espíritu Santo, hermano, nos revela y nos da entendimiento para que nosotros podamos entender, hermano, de esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos en Cristo Jesús, hermano. Ahora, ¿cuál es la herencia de la cual Pablo les dice aquí a los hermanos de Éfeso? Lo miramos en el versículo 6, hermanos, del capítulo 1. Vayan ahí, dice así: la herencia es esta, hermanos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, hermano. Esta es la herencia, entonces, ¿en qué consiste, hermanos? Que ahora tú y yo en Cristo, hermanos, o sea, los gentiles, ya somos miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de sus promesas, hermanos. Las promesas que eran solo para el pueblo judío, hermanos. Nosotros ahí todavía no entrábamos antes de Cristo, hermano. Eran promesas únicamente para el pueblo judío, pero ahora en Cristo, hermano, es lo que dice Pablo ahí. Ahora en Cristo los gentiles, si entienden esta palabra, hermanos, sabemos que todo gentil es aquel que no es judío. O sea, judío es judío y de ahí todas las naciones son gentiles. Entonces entramos ahí nosotros. Todos los gentiles ahora somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio de qué? De su evangelio, hermano. Esto es hermoso, hermano, porque ahora nosotros ya pertenecemos a un cuerpo de Cristo, hermanos. Antes no, hermano. ¿Recuerdan Efesios 2:11? Dice, y referente a lo que le estoy diciendo, dice Pablo: por tanto, acordaos, ¿quiénes? Los gentiles, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Nosotros, hermanos, los gentiles, alejados de la ciudadanía de Dios. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles, ajenos a los pactos de la promesa, porque estas promesas eran para los judíos únicamente. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Pablo. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? De no haber sido por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaríamos, hermanos, en bancarrota. Por más vida, hermanos, piadosa que nosotros hayamos vivido en esta vida, hermanos, estábamos sin Cristo. No teníamos esperanza. Por lo más bueno que nosotros hubiéramos pretendido hacer, hermano, estábamos sin esperanza. Pero ahora en Cristo, mi querido hermano, somos partícipes de esas grandes promesas que no eran para nosotros, hermano. Esto es glorioso, hermano. Esto sin duda glorioso. El versículo 13 del capítulo 2. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros los gentiles que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonábamos ahorita, hermano, el poder de la cruz. Dio su vida a Jesús para entonces, hermanos, que nosotros podamos ser partícipes de esas grandiosas promesas que no eran para nosotros, hermano. Creo, hermano, que debemos ser bien agradecidos con Dios. Muy, muy agradecidos, porque, ¿sabes? No éramos mejores que los judíos de ese tiempo. Éramos pecadores y aún lo seguimos siendo, hermanos. Volvamos a versículo, Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, hermanos. Entonces, hermanos, esta es la frase: en él, así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ya miramos la herencia, hermanos. ¿Cuál es la herencia? Entonces, que ya somos parte de un cuerpo de Cristo. Antes no, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? El siguiente punto ahí dice, habiendo sido predestinados. Esta frase de la predestinación, hermanos, vamos a tratar un poquito más porque creo que tú ya la sabes, pero es importante que la recordemos, ya que esta frase, hermano, tiene muchas implicaciones bien importantes como hijos de Dios. Mira, en el capítulo 1, versículo 4 de Efesios, ahí mismo dice, según nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. La palabra griega, hermanos, para escogió es eklegomai, que significa seleccionar o elegir. O sea que Dios Padre nos eligió o nos seleccionó antes de que todo fuera hecho aquí, hermano. Antes de que los ojos de Adán, el primer hombre en la tierra, fueran abiertos por primera vez, hermano, en esta tierra, y pudiera contemplar la grandeza de la creación, nuestro Padre glorioso ya nos había escogido. Nuestros nombres ya estaban en la mente de Dios Padre antes de que todo lo que Adán pudiera ver, hermano. O sea que tu nombre, hermanos, ya estaba en el pensamiento de Dios antes de que todo esto que miramos fuera creado, hermano. ¿No es glorioso esto, hermano? Por eso les digo, esto es un misterio tan grande. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Éfeso para que Dios les diera ese entendimiento, hermanos. Y aún así, hermanos, en nuestra mente finita, es difícil entender esto. ¿Y sabes cuál es una de las cosas difíciles de entender? Porque nosotros sabemos que somos pecadores. Y una vez más le digo, no es que seamos mejores que otras personas, sino porque a Dios le plació escogerte, apartarte para su gloria, para su honra. Esto es glorioso porque no todos, hermanos, tienen este don glorioso de la fe salvadora que el Señor nos pone. Esto tiene que hacernos reflexionar, hermanos, porque si tú estás aquí, si tú has nacido de nuevo, hermano, tú eres parte entonces del cuerpo de Cristo. Y eso es glorioso, porque no todos, hermanos, no todos tienen esa gran oportunidad o esa gran bendición de que el Señor, hermanos, nos haya salvado y nos dé esa salvación gloriosa, hermanos. La palabra griega, hermanos, para escogió, como ya le dije, es seleccionar. Él te escogió, te seleccionó. Cuando tú vas al mercado, mi querido hermano, y vas a comprarte un kilo de tomate, un kilo de aguacate, tú no vas a agarrar los que estén más deteriorados o más maduros. Tú agarras, escoges, tú agarras lo mejor de la canasta que esté ahí. Mas sin embargo, hermanos, el Señor agarra de lo peor para salvarnos. El apóstol Pablo dice, porque soy el peor de todos los pecadores. Por eso, hermanos, no nos queda gloriarnos. Y él mismo dice, para que nadie se gloríe, para que nadie piense más de sí mismo. El Señor de lo más vil, de lo más menospreciado, escoge, nos rescata para la gloria de su nombre. Y una vez más les digo, no es que seamos mejores que los hombres de antaño, pero por la pura misericordia del Señor es que estamos hoy aquí. Y eso es digno, hermanos, de darle la gloria a nuestro Señor. Eso es glorioso, hermanos. Gloria a su nombre, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, oraba, como ya les dije, por ese entendimiento, que es un misterio muy grande. La palabra griega para predestinados, hermanos, es proorizo, que quiere decir determinar antes. O sea que Dios Padre, antes de la fundación del mundo, determinó antes, nos seleccionó, nos eligió. Él nos apartó, hermanos. Y esto es muy importante, hermanos, porque tiene muchas implicaciones. La implicación número 1 que vamos a mirar aquí, hermanos, dice, nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, esto no significa que ya no vamos a seguir pecando, sino que ahora mediante esta elección somos santos en posición, hermano. Dios ve a su Hijo, Dios te ve a ti y ve a su Hijo ahí, hermanos, en posición. La santidad que el Señor nos ha dado es una santidad en posición en Cristo, pero, hermanos, hay otro tipo de santidad, la cual se llama santidad progresiva.
Y ese tipo de santidad progresiva es la lucha, hermanos, que tiene esta carne con el pecado. Hermanos, tú tienes que ser más santo. Yo tengo que ser más santo el día de hoy que el día de ayer. El día de mañana, mi querido, tú tienes que ser más santo que el día de hoy. Esa es una santidad progresiva, hermano. Luchar con el pecado diariamente, hermano. Tú sabes, nuestra carne es el número uno de pecado, hermano. Nuestro enemigo número uno, Satanás y el mundo, hermano. Los tres enemigos acérrimos del cristiano verdadero. ¿Cuándo se va a acabar esto? Hasta que el Señor venga o muramos y partamos a la presencia de Dios. Pero en esta tierra, hermanos, tú como hijo de Dios tienes que estar luchando con una santidad progresiva y día a día, hermanos, tenemos que ser santos porque es un mandato de Dios. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Yo no sé tu vida, hermanos, yo no la conozco. Tú no conoces mi vida, pero Dios conoce tu vida. Lo más íntimo de tu corazón el Señor te conoce. Estás luchando por esta santidad progresiva, hermano. Fíjense en lo que dice Romanos capítulo 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, esos en el pasado, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Antes presentábamos nuestro cuerpo al pecado, ahora dice Pablo, tenemos que presentarlo para servir a la justicia, y ese es, hermanos, la santidad progresiva que tenemos, hermano. En posición ya somos santos, pero necesitamos esa santidad progresiva diariamente, de pecado, hermanos, de mente, de palabra, de acción. Tenemos que mostrar al mundo que el Evangelio de Dios es verdadero. ¿Y cómo lo tenemos que demostrar, hermano? Por nuestras vidas. Dice a Pablo, yo soy carta abierta. Yo te puedo decir muchas cosas, pero la vida que vivimos habla más que 1000 palabras, hermano. Y esa es la santidad progresiva. ¿Qué piensan de ti tus vecinos? Oh, él es hermano. Se ve que es hermano. Él dice que es hermano, pero híjole, ¿ves? ¿Cómo vamos a mostrar entonces nosotros esa santidad progresiva? Que somos el pueblo escogido por Dios, que somos aquellos los cuales el Señor ha rescatado del infierno eterno, nuestra manera de vivir. El Señor dijo en Mateo 7:20, así que por sus frutos los van a conocer. Yo puedo decir en mi trabajo que soy cristiano, pero si yo no estoy mostrando frutos dignos de ser llamado hijo de Dios, entonces no has nacido de nuevo, hermano. No has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. ¿Ves? Implicación número B o número 2. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, usted es glorioso, ya que nuestro Señor Jesucristo únicamente da el perdón a aquellos que Él ha apartado, a aquellos que Él ha seleccionado, hermano. No le da perdón a todo mundo, como muchos creen. Y esto lo miramos, ¿sabes? En Juan 17:6, que dice así, he manifestado a tu nombre a los hombres, hablando al Señor Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. El versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los que tú me diste. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo solo otorga perdón a aquellos, hermanos, que son suyos. ¿Ves? Aquellos que el Señor ha rescatado. Y esto es un misterio grande, hermanos, porque aún nosotros no habíamos nacido y el Señor ya había perdonado nuestros pecados. Es un misterio grande.
Y como iglesia, mis queridos hermanos, necesitamos ir afuera y predicar, enseñar con tu vecino del amor glorioso de Cristo, porque tú no sabes si tu vecino ha sido escogido por Dios. Y es tu trabajo ir y compartir el evangelio. Ay, hermano, pero si no tengo palabras para decirlo. Con tu vida misma, hermano. Con tu vida misma. En tu trabajo. Yo no sé cuántos sepan que sus trabajos son cristianos. Yo no sé. En tu escuela. Yo no sé si sepan que tú eres cristiano. Yo no sé. Pero si el Señor, mis queridos hermanos, nos ha apartado para su gloria, para su honra, vivamos para la gloria del Rey de Reyes, hermano. Volvamos al texto, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, ya miramos cuál es la herencia, hermanos, que somos ahora parte del cuerpo de Cristo, habiendo sido predestinados a una determinación antes de el Señor te escogió, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por Dios Padre, hermanos, tenemos herencia incorruptible. La nueva versión internacional dice indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y el apóstol Pedro nos dice que está revelada en los cielos para nosotros, primera de Pedro 1:4. Esa no está aquí en la tierra, hermano. Esa herencia que tenemos no está aquí en la tierra. Por eso él dice, no busquemos las cosas de la tierra. Esto se va a acabar. Tu herencia está reservada en los cielos. Junto con todos aquellos santos, Pablo, Pedro, todos aquellos hermanos, hombres del Antiguo Testamento, fieles al Señor. Tu herencia está con ellos. Piensa en esto, hermano, qué bendición ir por aquellas calles y mirar a Pedro, a mirar a Pablo, a nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano, ahí sentado en su gloria. Esa es la herencia, hermanos, que el Señor ha preparado para nosotros. Algún día, hermanos, este domingo lo cual vinimos aquí, ya no va a haber. En el cielo será un domingo eterno. Un domingo eterno. Piensa en esto. Un domingo eterno. Saltaremos, alabaremos a nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad, hermano. No así los incrédulos. Ellos irán al infierno si no se arrepienten. No habrá oportunidad. Si Dios nos rescató de ello, hermano, hay que ser agradecidos. A ser agradecidos, mi querido hermano. Ahora hemos sido predestinados conforme al propósito. La palabra propósito, la palabra griega es prothesis, que quiere decir intención, del que hace todas las cosas según el deseo. La palabra griega es boule, que quiere decir acuerdo o consejo o intención, podríamos traducirlo así. Entonces, en él, en Cristo, asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme la intención del que hace todas las cosas según el acuerdo, según el consejo o según la intención de su voluntad. Todo depende de él, porque él quiso, en otras palabras. A él le plació salvarnos, rescatarnos. Y una vez más le digo, no porque hayamos sido mejores que otros, sino por el puro beneplácito, su voluntad, su deseo de hacerlo, hermano. Esto es glorioso, hermano. ¿No te emociona esto? Me emociona esto, hermano, porque si tú pones a mirar tu corazón la vida que andabas antes, hermano, por eso es el misterio. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Porque moralmente había personas mejores que yo, pero Dios dijo, de lo más vil y menospreciado voy a escoger a Saúl, de lo peor voy a escoger a Saúl, y gloria a su santo y hermoso nombre. ¿Cómo debemos responder? Con agradecimiento y obediencia a Dios. Volvamos al texto, hermano. Efesios capítulo 1, ahora versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La Biblia de las Américas, hermanos, dice así: así que nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y esto es interesante, mi querido hermano, porque la intención de un himno, hermanos, un himno bíblico, claro, es darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Esa es la intención. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, en la fiesta de los panes sin levadura?
Jesús a punto de instituir la cena del Señor. Después de que la instituyó, Judas ya no estaba ahí. Él estaba únicamente con sus otros discípulos. Dice Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús sabía qué seguía de ahí. Sus discípulos no. Jesús sabía lo que seguía de ahí. Mas sin embargo, mi querido hermano, Jesús fue un himno de alabanza hacia su Padre, en obediencia. Pablo y Silas, recuerdan, hermano, estaban presos a causa de haber sacado un demonio de una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba muchas ganancias a sus amos. Y miren, hermanos, lo que Pablo y Silas estaban haciendo ahí, dice en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían, hermano. ¿Ves? No depende de las circunstancias, hermano. Tú y yo debemos de hacer himnos y alabanzas al Señor. ¿De qué manera? En obediencia a Él. En obediencia a Él. Dice Paul Washer, el Evangelio te promete dos cosas, solo dos cosas. Tomar tu cruz y la gloria eterna. ¿Estás tomando tu cruz, hermano? La gloria eterna la vamos a tener dentro en breve. No sabemos qué tanto tiempo, pero sin duda es en breve. Pero ahorita estás cargando tu cruz. No importa cuál sea la circunstancia, hermanos, tenemos que hacer un himno de alabanza, de gloria. ¿Cómo? Con nuestras vidas, en obediencia a nuestro Padre celestial, mi querido hermano. Volvamos una vez más al texto, Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿quién? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿quiénes son esos nosotros? Pablo se refiere al pueblo judío. Recuerdan que Pablo dice en Romanos 11:11, dice Pablo así: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La palabra transgresión, hermano, es para toma. En griego esto es desviación intencional, ofensa intencional, falta intencional, pecado intencional, delito intencional. Y a raíz de eso, mi querido hermano, el Evangelio vino entonces para nosotros, los gentiles. El versículo 1:13 de Efesios dice: en él, en Cristo, también vosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, hermanos, la palabra vino a los judíos, ellos rechazaron voluntariamente, pero más sin embargo, hermanos, en un sentido por el rechazo de ellos, porque sabemos que el plan de Dios es soberano en nosotros, el evangelio viene para nosotros los gentiles. Y como les decía, hermano, la verdad es que no somos mejores que los hombres antiguos. Si tenemos una herencia en los cielos es porque a Dios Padre le ha placido darnos esa herencia. Nosotros merecíamos el infierno eterno por nuestras rebeliones, pero fue más grande su gracia al darnos esta salvación tan grande. Dice Jonathan Edwards, hermanos, en su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Les recomiendo que lo lean. Él dice esto: no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno que el puro agrado de Dios. Una vez más, no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno que el agrado de Dios. Si en este momento, hermano, tú no has nacido de nuevo, estás expuesto al infierno eterno. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo predicó más del infierno que del cielo en su ministerio aquí en la tierra? Predicó mucho más del infierno que del cielo, hermano. Y si tú no has nacido de nuevo, mira, hermano, no, el que vayamos a una iglesia no quiere decir que ya somos salvos. Si tú no has nacido de nuevo, necesitas un arrepentimiento genuino de tus pecados, humillarte delante del Señor. Dice en Mateo capítulo 10:28, y no temáis
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A él deberías de temer. La vida es tan corta, hermano. Hoy estamos aquí. Quizás mañana ya no, hermano. Pero si hoy amaneciste, hermano, es exactamente lo que Jonathan Edwards dijo. Si hoy amanecimos o amaneciste sin haberte arrepentido de tus pecados y aún vivir en nuestro orgullo, es la pura gracia de Dios que te detuvo para que no fueras al infierno el día de hoy. El Señor puede venir ahorita. Él dice, la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. No sabemos. Puede venir hoy, ahorita en este momento, en una semana, en un mes. No sabemos. Y si tú no has nacido de nuevo, vas a tener una pérdida eterna, muy grande. ¿Sabes? Y esta pérdida no va a ser un tiempo reducido, va a ser por toda la eternidad. Si aún no has nacido de nuevo y no te has arrepentido, humíllate ante el Señor. Y sin duda, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre de la gloria en esta hermosa hora, Señor. Gracias, Señor, porque no entendemos, Señor, las grandes maravillas que tú tienes para nosotros reservadas en los cielos. Nuestra mente finita no puede entender. Únicamente, Señor, lo queremos por fe, Señor. Y en esta hermosa hora, Padre Celestial, si somos pesados en balanza, sin duda seremos hallados faltos delante de usted, Señor. Yo no sé si usted viniera en esta noche, en este instante o en este día, pero que en esta hermosa hora, Señor, tú nos perdones de nuestros pecados, Señor Jesucristo. Y que tu hermosa palabra, Señor, siga llenando y alimentando nuestras vidas por medio de tu hermoso Espíritu Santo. Gracias por esa herencia gloriosa que tenemos antes, que estábamos lejos, separados de esas promesas, pero ahora en ti, Señor, tenemos, Padre Celestial, esas gloriosas promesas, Padre Celestial. Gracias por habernos escogido, aún antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias te damos por haber perdonado nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. En esta hermosa hora, pues, Padre de la gloria, gracias te damos por este hermoso tiempo. Reciba usted la gloria, reciba la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.